Hermanos, nuestra creencia en un Dios personal e infinito es lo que hace que el sistema de valores de los creyentes sea estable. Y es que en medio de una sociedad pluralista, una sociedad donde ha abrazado todo, es decir, una sociedad inclusiva, donde ya no importa el término. Hoy día es aprobado decir el calor o la calor. Hoy día es aprobado decir que el hombre se cree mujer y que el animal se cree hombre. Eso es algo tan normal en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Sin embargo, nuestro sistema de valores, nuestra creencia en Dios, nuestro credo, nuestra fe, no nos permite esto. Hermanos, nosotros no podemos arrodillarnos ante el pluralismo de este mundo. Y no es que no debemos, es que no podemos. Y allí el término es diferente. Porque cuando decimos que no debemos, es que probablemente podemos hacerlo. Pero cuando decimos que no podemos, es que aunque tengamos la intención de hacerlo, es imposible hacerlo. Un hombre puede salir embarazado, No puede. No es que no debe, es que no puede. Un hombre no puede tener un bebé en su vientre. Porque es un hombre. Dios nos formó de esa manera, hermano. Así que lo que nosotros, el día de hoy, nosotros vamos a ver es cómo la sociedad nos tilda de rebeldes o de oposición por no arrodillarnos ante su creencia. Y es allí donde los gobiernos autoritarios ven al cristianismo como la principal plaga de su gobierno. Hermanos, nosotros somos leales, fieles al Estado, mientras que el Estado nos permita ser fiel a nuestro Dios. En el momento que el Estado, la empresa, la familia, el amigo, el vecino, nos lleva a nosotros a violar nuestro sistema de valores, nuestra creencia en Dios, nosotros ya en ese momento nos desligamos de ello. En nuestros días, la sociedad dice que las mascarillas son buenas. Y en nuestros días, la sociedad dice que las vacunas son esenciales. Pero la ciencia y la Biblia dicen lo contrario. Dicen que estos argumentos son falsos. Hermanos, si a nosotros nos dicen que el uso del tapaboca nos salvará del COVID, yo como cristiano no puedo decir que sí, que tiene razón. Y más cuando sé cuánto mide este virus, cuánto es su tamaño y cómo él puede pasar de una forma tan fácil por una mascarilla. Hasta en cosas tan simples como esas, mi sistema de valores me lleva a mí a decir, no puedo hacer esto. Yo no puedo decirle a una persona que las sillas son verdes cuando ellas son rojas. Son rojas, hermano. Steve Lawson dijo esta semana que caminar con Dios requiere que te apartes de la multitud. Debes ir en la dirección opuesta y viajar con unos pocos. Fin de la cita. Hoy, esta mañana, inicia una nueva sesión de la carta segunda a los Corintios. Hermanos, y no se trata de algo parecido a lo que ocurre en el capítulo 8, de una simple transición, no. Lo que nosotros vemos en el capítulo 10 es una transición abrupta. Es algo tan fuerte que ocurre porque se trata del tono en que el apóstol Pablo habla. Se trata de la manera como él se expresa. Y estos 4 capítulos, 10, 11, 12 y 13, nos enseñará a nosotros cómo Pablo va a defender su apostolado. Le podríamos llamar la apología paulina. Apología significa la defensa de nuestra fe.
Pedro lo enseña en su primera carta. Nosotros debemos estar prestos, preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, dice Pedro. Así que el tono y la forma en que Pablo habla es abrupta, sus palabras se vuelven fuertes, agresivas, se vuelve autoritario, pero también se vuelve determinante. Eso es lo que vamos a ver nosotros ahora de Pablo. Un hombre agresivo, determinante, fuerte, pero claro. Yo he titulado el sermón de hoy, Las armas del ministro. Y este sermón, su pasaje, está estructurado de la siguiente forma. El primero, ya por título, sus armas son espirituales. Versículo 1 al versículo 6 del capítulo 10. Y en segundo lugar, la segunda estructura del pasaje es titulada Su autoridad proviene de Dios. Versículo 7 al versículo 11. Pablo nos enseña en estos 11 versículos, incluso podemos decir que en los 4 capítulos, Pablo nos enseña lo siguiente. Que Dios le ha dado la autoridad para usar las armas espirituales. Los ministros tienen la autoridad para usar sus armas espirituales. No estamos hablando de armas bélicas, verbales, convencionales. No, estamos hablando de armas espirituales, hermano. Así que eso es lo que vas a escuchar una y otra vez acá en esta mañana. Y durante 4 domingos vas a escuchar eso. Un ministro que está capacitado para defenderse. Un hombre que está listo para ir a la guerra. Para ir, hermano, en contra de la cultura. Tú y yo como cristianos debemos estar listos para esto. Debemos estar listos, hermano, para mantener firmes en nuestra creencia, en nuestro sistema de valores. Por esto seremos perseguidos, por esto seremos catalogados de falsos, por esto nosotros seremos colocados a un lado, excluidos de la sociedad. En casa casi siempre pasa esto. Y en tu casa me imagino que también, en el trabajo, donde vivas, donde estés. Siempre nos van a excluir, hermano, siempre. Y cuando ellos traten de incluirnos, es con sarcasmo, como ocurría en estos días. Estaba con mi esposa y un grupo de compañeros y uno de ellos me dice, Gilbert, aquí hay un poco de aguardiente, no recuerdo cómo se llamaba el aguardiente. Gilbert, toma aguardiente. Yo le digo, no me vengas con eso, que tú sabes que yo no tomo. Y él me dijo, pero es para que te eches en las manos. Yo le digo, pero es que yo no creo en el COVID. Y uso el tapaboca por ti. Y hasta ahí quedamos. Hermanos, no podemos doblegarnos ante el mundo. Y yo lo que quiero que nosotros entendamos antes de introducirnos al sermón de hoy, es que Pablo es un hombre que escribe, según a los Corintios, por el resultado que había tenido la carta severa que él envía. Así que, según a los Corintios, Pablo expresa su gratitud por el comportamiento de los hermanos. Pero Pablo también es consciente que dentro de ese grupo hay unos que aún no han procedido al arrepentimiento. Hay un grupo de personas que siguen oponiéndose a Pablo, a Cristo, al mensaje de Pablo. Pablo, luego de hablarle a la iglesia, luego de decirle a la iglesia su plan y su proyecto para ir a Jerusalén, Pablo decide ahora hablarle a la oposición. Así que el mensaje del evangelio, la predicación, hermanos, no solo es para las ovejas, también es para los lobos. Y es lo que Pablo hace.
La prioridad en el sermón son las ovejas, es la iglesia. Cuando tú lees la Biblia, sus cartas fueron escritas no para la persona incrédula, la que no cree en Cristo. Sus cartas fueron escritas para personas que creen en Cristo, con problemas, divisiones, con inmoralidades, con pecados, como los del mundo. Pero fueron escritos a personas que creen en Cristo. Sin embargo, como las iglesias están llenas de personas que creen en Cristo y de personas que no creen en Cristo, Pablo decide entonces hablarle no solo al típico incrédulo, sino a aquel incrédulo que desea dañar la iglesia. Y allí hay una gran diferencia entre un pecador que no conoce a Cristo y un pecador que cree conocer a Cristo, que desea dañar la obra de Cristo. Pablo le habla a ellos. Hermanos, todo cristiano debe defender. ¿Pero qué defendemos? 3 cosas. Todos nosotros debemos defender 3 cosas. Primero, la existencia de Dios. Segundo, la autoridad de la Escritura. Y tercero, la singularidad de Cristo y la veracidad de su persona y de su obra. Estas son las 3 cosas que un cristiano debe defender. Francis Schaeffer dijo lo siguiente: antes de evangelizar a una persona hay que pre-evangelizarlo. Y Francis Schaeffer se refiere al pre-evangelizar a lo siguiente: antes que una persona oiga del evangelio, la persona debe entender que Dios existe. Si el pecador no entiende que Dios existe, esa persona no va a escuchar el evangelio, porque el evangelio trata de Dios. Así que el pecador debe entender la existencia de Dios, la autoridad de la Escritura y también la veracidad de la persona y de la obra de Cristo. Dicho esto, vamos a pasar a la primera estructura del sermón de hoy, que ya por título, sus armas son espirituales. Versículo 1 al versículo 6. Y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Pablo no solo prepara a la iglesia para el sufrimiento. Pablo, hermanos, Pablo también alienta y consuela a la iglesia con el poder del Señor. No es la primera vez que Pablo le dice a una iglesia que debe armarse. Tenemos el caso de los hermanos en Éfeso. Pablo dice, debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Y nosotros debemos descansar en su poder y en su fuerza. Efesios capítulo 6, verso 10. Allí Él nos está diciendo que no se tratan de la fuerza de los hombres, sino de la fuerza del Señor. Hermanos, cuando tú meditas que este gran Dios ha levantado a su Hijo entre los muertos, tú puedes entender también que este Dios puede sacarte a ti del lugar donde estás. Este Dios, de una forma tan fácil para Él y tan imposible para el hombre, puede decir,
levántate y anda. Y los muertos pueden recobrar vida. Lo dice Pablo también en el capítulo 2, que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que la palabra de Dios es suficiente, hermanos, para poder ir a la guerra. Pero cuando inicia el verso, él dice: yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y benignidad de Cristo. Yo soy un hombre humilde. Hermano, Pablo está diciendo, antes de comenzar el asalto a los falsos profetas y a sus seguidores, yo quiero decirles a ustedes que tengo poca disposición para entrar a la guerra. Yo no quiero pelear con ustedes. Yo no quiero hacer la guerra con ustedes. Hermanos, y esto no se trata porque quizás lo primero que viene a tu mente es que Pablo va a agarrar un fusil, Pablo va a agarrar una espada o una correa. No se trata de eso. Recuerda que son armas espirituales. Pero aún así Pablo está diciendo, yo no deseo ir a la guerra con ustedes, Corintios. Pero ¿qué es lo que ha provocado que Pablo diga esto? Hermanos, los corintios se han dividido. Los corintios han estado ahora en contra de Pablo, de la iglesia, de Cristo. Y Pablo está diciendo, y esto inicia en el momento que yo salgo de Corintio. ¿No te ha ocurrido eso alguna vez? Yo creo que los que estamos acá, si no somos padres todavía, en algún momento fuimos niños. Cuando nuestros padres salían de casa, ¿qué pasaba con nuestros hermanos? Hacíamos desastres, ¿no? Nuestros padres nos decían, bueno, no puedes ver este programa. Salió mamá, salió papá, ¿y qué hacíamos? Prendíamos la televisión y veíamos ese programa. No puedes comer esto. No sé si a ustedes les pasaba, aunque a mí no me gustaba mucho eso, leche con azúcar. Eso no se toca. Papá y mamá se iban y agarramos la leche y azúcar, hacíamos desastre. Es decir, cuando el liderazgo no está en casa, los hijos hacen desastre. Eso es lo que ocurre. Cuando Pablo se ausenta de la iglesia de Corintios, los corintios hacen desastre. Y cuando llegan los padres a casa y ven todo desordenado, la azúcar baja, la leche, que ven que quedó fragmentos de leche en la mesa, el padre pregunta, ¿alguien agarró leche? No. Y el niño tiene leche por los cachetes, leche en la ropa. No, yo no agarré nada. Pero seguro, no lo hice. Y ese padre como que le dice, hijo, yo no quiero pegarte, yo no quiero entrar a la guerra contigo, pero ser sincero. Y el niño dice, no, papá, yo no fui. Pero bueno, eso fue mi hermano. Y le echamos la culpa a alguien más. Cuando nosotros no somos sinceros, hermanos, cuando nosotros no decimos la verdad, ¿sabes lo que producimos en nuestros padres? Que agarren las armas, pero no espirituales. Nuestros padres no usan solo armas espirituales. Nuestros padres usan armas literales, físicas. Correa, manguera, cable, como le quieras llamar. Esas son las armas literales de nuestros padres. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, ustedes me están provocando a mí a ir a la guerra con ustedes, pero yo no voy a usar armas literales, sino armas espirituales. ¿Sabes lo que sucede con los buenos soldados? Ellos tardan para ir a la guerra. Hermanos, los buenos soldados tardan para sacar su arma. Los buenos soldados no son soldados venezolanos, que lo primero que hacen es llegar y agarrar el arma para atemorizar a los venezolanos. No. Los buenos soldados lo último que hacen es sacar sus armas. Ellos evitan ir allí. ¿Y sabes por qué evitan eso? Porque ellos son conscientes que en el momento que ellos vayan, la van a ganar. El padre evita usar el cinturón con su hijo, porque sabe que lo va a ganar. Ningún niño puede ganarle a sus padres. Aunque yo tengo un tío, esto es una historia, yo tengo un tío que cuando mi abuela, del llano, del campo, imagínense qué clase de instrumento usaba ella, iba a castigar a uno de sus hijos, ese hijo era el más rebelde,
y ese hijo se montaba en el árbol. Y como mi abuela ya era de edad avanzada, no podía bajarse del árbol. Pero esa, sin que le pagaran, se quedaba allí en el árbol. En algún momento tenía que bajar. Ese muchacho comía mango porque era temporada de mango, pero cuando no hubiera mango, tenía que bajar y allí te iban a agarrar. Así que ella tenía la victoria segura. Hermanos, Pablo lo que nos está diciendo acá es: yo no quiero usar la fuerza letal con ustedes. Voy a evitar usar la fuerza con ustedes. Y para eso es esencial el culto familiar en casa. El culto familiar en casa evita que tú como padre uses las armas contra tus hijos. Literal. ¿No te ha sucedido, hermanos, que cuando vas a la guerra tienes temor, miedo por lo que puede ocurrir en la guerra? Para nosotros los cristianos no hay temor de lo que puede ocurrir por aquel proverbio. Dice, el caballo se prepara para la batalla, ¿recuerda? Pero la victoria es del Señor. Los cristianos nos preparamos para ir a la guerra, pero la victoria no es nuestra. ¿Cómo crees que David llega y le dice, hey, tú vienes contra mí con espada, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor? Unas simples piedras allí. ¿Cómo crees que las armas espirituales son eficaces contra las fortalezas espirituales? Porque ellas fueron diseñadas por Dios. El diseño, hermanos, de las armas es divino. ¿Tú has visto Marvel? ¿Has visto Marvel? El zorro ese que tiene armamento inmenso. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde Thor saca su martillo? De un país, de un planeta, donde allí lo único que hacen es realizar armas que son eficaces. Hasta que Capitán América por poco agarra el martillo de Thor. Así que no son tan eficaces. Hermanos, estamos diciendo que las armas espirituales tienen un diseño divino, han sido realizadas por Dios y estas han sido entregadas por Dios a sus hijos. No hay problema entonces de que nosotros vayamos a la guerra. Pero la guerra no es contra el hombre. No es una guerra contra el hombre, hermano. Es una guerra espiritual contra el Dios de este siglo, contra los principados y potestades. Pablo sabe que cuando él vaya a la guerra en la iglesia que está allí en Corinto, no es contra las personas o los falsos profetas, sino contra aquel que está manipulando a estos hombres. Segunda de Crónicas 20:15 dice, no temas, la batalla es del Señor. Hermanos, Pablo no es un hombre que vive según el estándar del mundo, sino según el poder y la realidad espiritual. Nosotros debemos estar siempre armados. Pero ¿cuáles son nuestras armas? Las armas más eficaces del cristiano: oración y la predicación de la palabra de Dios. Orar. Creo que hay un canto que dice, el poder del cristiano está en la oración y también en la predicación de la palabra. Sus armas son poderosas. Él dice, mis armas son poderosas. Inicia desde el versículo 3. Pero estas armas son poderosas en Dios. Y son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para destruir especulaciones y para destruir todo razonamiento altivo. Estas tres cosas destruyen las armas espirituales. Fortalezas, especulaciones y altivez. No que se levanta contra la autoridad de Pablo, no. Él dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces no se trata de Pablo, de su apostolado, de su ministerio. Se trata de aquel que le ha dado la autoridad y las armas a Pablo. Hermanos, nosotros debemos estar listos y prestos para defender ante una cultura que dice
que Dios está en todo lugar, que Dios existe y cualquier cosa es Dios, nosotros debemos decir que Dios no es cualquier cosa, que Dios sí existe, pero es el Dios de la Biblia. No cualquier otro Dios o cualquier otra especulación. Y él dice que las armas que él usa, lo que hace es poner cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, sus armas son tan eficaces que doblegan el orgullo y la altivez de la oposición. Lo que Pablo nos está diciendo a nosotros es que sus armas no están allí para destruir a la iglesia. Ellas están allí para edificar a la iglesia. Ellas están allí no para destruir a la oposición. Esas armas están allí para doblegar a la oposición. Cristo es nuestra armadura. Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo. Así que todo soldado no solo tiene armas eficaces, sino tiene una armadura eficaz. Si no creemos en Cristo, no tenemos la armadura de Cristo. Para tener la armadura de Cristo o para vestirnos de Cristo, necesitamos creer en Cristo. Es por eso que las personas necesitan entender que Dios existe. Si Dios no existe, terminemos este sermón ya. Pero como la existencia de Dios es real y esta se evidencia en la vida y en la persona de Pablo, entonces nosotros debemos vivir en conformidad a esto. Hermanos, cada pieza de esta armadura está completa y perfecta. Cada arma diseñada por Dios es un arma letal que cuando es accionada lo que hace es matar. La oración es tan efectiva, hermano, tan efectiva, de que todo creyente debería sumergir su vida en oración. Y la predicación, hermanos, de la palabra de Dios es tan clara y debe ser tan clara que debe permitir de que los más pequeños, como dicen algunos, entiendan de lo que se ha hablado hoy. Nuestros hijos en casa deben entender que la única forma de ir en contra de una sociedad como esta es armándonos de Cristo, vistiéndonos de Él, tomando sus armas y estando preparados para usarlas. Así que debemos actuar sin miedo, no importa cuáles sean las amenazas o consecuencias. Actúa sin miedo. Y cuando te digo esto, hermano, en algunas ocasiones tendremos que perder nuestro trabajo. En algunas ocasiones tendremos que perder mucho de lo que valoramos. Alguien me decía esta semana con lo que ocurría, Gilbert, me imagino que de vacuna. Me escribían en la noche y yo le digo no. Y él me dijo, yo creo que sí te vas a vacunar. Aunque digas que no, lo vas a hacer porque eres débil. Yo le dije, mi sistema de valores está colocado en un Dios personal, real, vivo, y es mucho más fuerte que el tuyo, porque tú no crees en Él. Así que el débil eres tú y no yo. Hermano, en algunas ocasiones vamos a tener que perder lo que queremos por seguir aquello en lo que creemos. Pablo nos está diciendo acá, en el verso 6, estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Pablo está diciendo, la disciplina que se va a aplicar solo será suficiente hasta que ellos se arrepientan. Por eso te habla hasta que sea perfecta. Así que toda desobediencia en la iglesia local debe ser confrontada con estas armas y solo debe ser levantada en el momento que esa persona
se arrepientan. ¿Qué es lo que Pablo está buscando? Pablo todavía no ha dicho que estos son falsos ministros de Cristo. Pablo lo que está diciendo es que estas personas creen que Él no es de Cristo y que los falsos creen que son de Cristo, y por eso Pablo dice, si ustedes que son falsos creen que son de Cristo, entonces acéptenme a mí también. Si yo soy un falso, no importa. Porque si ustedes realmente lo son y dicen que son de Cristo, si yo soy un falso catalogado por ustedes, acéptenme como Cristo, que soy de Él. Pablo hasta el momento no ha dicho que estas personas realmente son aquellos falsos apóstoles. Eso lo hace cuando sigamos nosotros en los capítulos que siguen, que vienen. Es lo que le está diciendo, hermanos. Si no se arrepienten, entonces voy a tener que usar las armas y voy a tener que ir a la guerra. Él está equipado y él está consciente de que en el momento que vaya a ese lugar y vaya a la guerra, él lo va a ganar. Hermanos, pero no se trata solamente de estar armados y de ir a la guerra y usar nuestras armas. Se trata de ser compasivos. Pablo es un hombre compasivo. Pablo, como les habla y como les dice a ellos, Pablo está diciendo, de verdad, yo no quiero esto por ustedes. Así que Pablo es un hombre compasivo, pero también es un hombre muy valiente por lo que está haciendo con un grupo de personas que no lo aman, que no lo quieren. Así que el efecto del Evangelio, el efecto de esta carta, lo que Pablo está transmitiendo en esta carta a este grupo de personas, es suficiente para que el Espíritu Santo use estas palabras y penetre en el corazón de esta oposición para que ellos vayan cautivos ante Cristo. Es suficiente, hermano. No nos cansemos entonces de hablar estas verdades, de usar estas verdades. Si te das cuenta, fueron las mismas armas que Cristo usó, orando y predicando. Son las mismas armas que nosotros debemos usar, orar y predicar. Ahora pasamos a la segunda parte de este sermón y es: su autoridad proviene de Dios. Versículos 7 al 11. Vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hecho, estando presentes. Este pasaje, estos versos del 7 al 11, dice que es Dios que le ha permitido usar estas armas. Hermanos, tú no puedes usar unas armas, tú no puedes tener un armamento sin tener una credencial, sin tener una aprobación de parte del gobierno. Por lo menos en nuestro país ya no es posible. Eso era en años atrás, donde el Estado permitía que sus ciudadanos estuvieran armados de manera legal. Hoy día eso no existe. Países como Brasil, Estados Unidos, sí. Así que una sociedad armada es muy eficaz. ¿Por qué es eficaz? Alguien decía que una sociedad armada va a evitar ser controlada por un pequeño grupo de personas. Lo más efectivo para mantenerse en el poder es desarmar a los hombres. ¿Qué hicieron con nosotros en Venezuela? Nos desarmaron. Y como estamos desarmados, no podemos nosotros ir en contra de un pequeño grupo. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en los tiempos antes de la reforma?
La Iglesia Católica Romana había desarmado al pueblo. Ellos controlaban el armamento. El pueblo no tenía la posibilidad de armas. Hasta que llegan hombres como Martín Lutero y comienzan a traducir la Escritura y dice, ustedes también pueden leerla. Así que esa plebe, con la Biblia, en su idioma, cuando comienza a leer la palabra de Dios y comienza a escuchar los sermones de Roma, ellos dicen, no es lo que Roma está diciendo, es lo que la Biblia me está enseñando. Los reformadores entendieron que tenían que armar al pueblo de Dios. Y hoy día, hermanos, nosotros estamos armados con la palabra de Dios para no ser manipulados por los hombres. Alguien decía que si una persona no vive lo que está predicando, esa persona debe callar y guardar silencio y bajarse del púlpito. Pero ustedes no van a entender esto si ustedes no leen su Biblia. Porque lo que nosotros encontramos en esta sesión es un Pablo que ha experimentado la palabra de Dios. Es un Pablo que ha aplicado lo que él ha enseñado. Es un hombre que está diciendo que él tiene la autoridad porque Dios se la ha dado y se la ha otorgado. Si esto no fuese así, Pablo no inicia como inicia. La Reina Valera dice, mirad o miráis. Aquí te habla acerca de ver. Pero eso se cree que es un imperativo cuando lo buscas en el griego. Y lo que Pablo le está diciendo a los corintios cuando escribe esta carta, porque recuerda que esta carta, a pesar de que capítulo 10, 11, 12 y 13 le está hablando a un grupo, que son los falsos profetas y sus seguidores, esta carta está siendo leída en la iglesia. Y ahí hay de todo. Así que esta carta que está siendo leída, Pablo dice, Corintio, miren mi conducir. Ustedes me conocieron a mí muy bien. Versículo 7 es lo que te está enseñando. Vosotros me habéis visto a mí. Ustedes han visto mi trabajo, mi experiencia. Ustedes han visto lo que yo he hecho en el exterior, en esta región, en esta ciudad. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a ellos? Porque si sigues leyendo, te das cuenta de que él está diciendo que algunos dicen que este hombre ahora es fuerte, es un hombre muy despiadado, él es muy fuerte en carta, pero su presencia es débil. Hay un grupo de personas que están en la iglesia de Corinto y está diciendo, ¿estás escuchando esa carta que están leyendo? Sí. Bueno. Es fuerte, ¿te acuerdas? Sí. Aunque no tan fuerte como la otra. ¿Te recuerdas la otra, la carta severa? Uy, sí, esa fue peor. Bueno, ahora mira, pretende que nos está hablando nosotros. La cuestión es que él tiene miedo de nosotros. Ya no es el mismo Pablo, está viejo, anciano, ya no tiene fuerza, no tiene autoridad en este lugar. Él no es nada. Y Pablo dice, hey, ustedes que dicen que yo no soy nada, que no tengo fuerza, recuerda que así como soy en carta, también voy a ser cuando esté presente con ustedes. No quiero esto. Porque él allí está diciendo, yo no quiero llegar a ustedes de esta manera. Yo los amo tanto a ustedes que no quiero ir así. Hermanos, ninguna iglesia podrá ir más allá de lo que su liderazgo va. Recuerda que el liderazgo es como aquella gallina que tiene muchos pollitos. La gallina va a un lugar y sus pollos también van a ese lugar. Y probablemente los pollitos se han entretenido con alguna lombriz o con algo y no se han dado cuenta, no se han percatado de que la mamá gallina se ha dejado. Pero de repente ella comienza a hacer su famoso sonido y los reúne, los reagrupa. Lo que nosotros estamos diciendo acá es que si Pablo permite que el falso liderazgo en Corintio continúe como está haciendo, entonces la iglesia se va a estancar, porque ese liderazgo está estancado. Hermanos, y cuando el liderazgo se estanca todo, la familia, la iglesia, la empresa, el Estado, cualquier cosa se estanca
cuando el liderazgo se daña. Nosotros no podemos permitir estas cosas. Cristo, hermano, Cristo es el ejemplo claro de un liderazgo. Y si te das cuenta, Cristo fue martirizado. Y de sus 11, 10 fueron martirizados. Así que estamos diciendo que los seguidores van hasta donde el liderazgo vaya. Es el liderazgo que determina cuál es el punto de llegada, no los seguidores. Así que Pablo, como líder oficial de la iglesia de Corintios, porque tiene la autoridad que Dios le ha dado, Pablo dice, la iglesia de Corintios no se puede quedar en este lugar. La iglesia de Corintios debe continuar, debe proseguir, debe andar, debe caminar. Los líderes del pueblo de Dios deben proteger a quienes están bajo su cuidado. Y ninguna iglesia, hermano, ninguna iglesia está exenta de esto. En el pasado y en el presente, siempre estará allí. Ahora, ¿cómo reconocemos en una iglesia local si los líderes son verdaderos o son falsos? Pablo nos muestra a nosotros 5 pasos para reconocer la autoridad de un verdadero ministro. Primero, por su relación con Cristo. Versículo 7. Así como ustedes son de Cristo, también nosotros somos de Cristo. El verdadero ministerio, él tiene una relación personal con Cristo. ¿Y cómo vemos que realmente Pablo tiene una relación personal con Cristo? Porque Pablo está aplicando todo lo que enseña en su vida. Algunos le llaman en la predicación puritana, la predicación reformada, como la predicación experimental, que se trata de una predicación que es determinante, pero también una predicación que es aplicativa. Ella prácticamente te exige a ti como predicador que vivas aquello que tú estás enseñando. Y es lo que Pablo está haciendo. Y por eso él inicia diciendo, Corintios, recuerden cómo he sido yo. Ustedes lo saben. Así que su fe es auténtica porque las obras de Pablo son notorias. El segundo reconocimiento de un verdadero ministro, de un verdadero creyente, tiene que ver por su impacto en la iglesia. Bien es cierto que estamos hablando acerca de los ministros, pero esto está relacionado con cualquier persona que cree en Cristo. Una persona que cree en Cristo debe relacionarse con Cristo, debe amar a Cristo, debe vivir en conformidad a lo que Cristo exige. Pero esa persona también debe tener un impacto en la iglesia. Los corintios tenían acceso al mensaje porque era claro, porque Pablo se los había mostrado de una manera clara. Nosotros podemos tener acceso a este mensaje porque Dios nos lo ha permitido por medio de su palabra. Era innegable que el trabajo de Pablo había resultado en progreso y en fortaleza. Él lo está diciendo allí, que él no va a usar su fuerza y su autoridad para dañar, sino para edificar. Versículo 8, te está diciendo, pues, aunque yo me glorié más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Yo no los voy a destruir ustedes. Lo que deseo hacer es edificarlos a ustedes. Hermanos, si ellos no entienden eso, aún así Pablo no desea todavía ir a la guerra. Pablo tiene un impacto tan profundo, su mensaje, su enseñanza, su persona en la iglesia de Corintios, que él apela a esto. No es la primera vez que Pablo defiende lo que cree en medio de una sociedad confundida. ¿Recuerdas en Atenas? Un grupo de intelectuales
Están allí y Pablo les presenta al Dios desconocido. Pablo tiene un impacto no solo en la iglesia de Corintio, hermano. El impacto de Pablo ha ido mucho más allá de las iglesias que él funda. El impacto de Pablo sigue estando en el presente. Hoy día, cuando se habla acerca del Evangelio, acerca de una carta, algunas personas poco quizás recuerdan sobre Pedro, pero cuando hablas de Pablo, dicen, claro, el hombre que perseguía a los cristianos. Pablo, el hombre que renunció a todas sus cosas. Pablo, el hombre que fue a la cárcel. Pablo, el hombre que llegó y recaudó fondos para la iglesia. Pablo, el hombre que estuvo cerca de ricos, poderosos. Pablo fue el hombre que estuvo en prisión y allí en prisión él continuaba predicando el evangelio. Ese es Pablo. El impacto de Pablo va mucho más allá de cuatro paredes. Su impacto es un impacto que no solo llega al corazón de los creyentes, sino también al corazón de una sociedad caída. Y eso es lo mismo que debe ocurrir con nosotros. ¿Cuál es el impacto que nosotros estamos dejando en la cultura de hoy, en la sociedad de hoy? Y es allí donde muchos tienen razón. Si tu vida, si tu corazón no ha sido impactado por la gracia de Dios, entonces no prediques de una gracia que no conoces. Si nosotros, hermanos, aún no conocemos a Cristo, dejemos entonces de estar hablando acerca de Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo. Bien es cierto, Pablo cuando inicia la carta es un hombre amable. Pero de repente Pablo puede cambiar, hermanos, su tonalidad, puede cambiar su forma de ser, y es por el celo que tiene sobre su Dios, sobre su creencia y sobre su fe. Pero no solo, hermanos, reconocemos a un ministro por su relación con Cristo o por su impacto en la iglesia, sino también por su compasión. Versículo 9. Para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas. ¿Ves que Pablo está diciendo, yo no quiero asustarlos a ustedes? Yo no pretendo crear miedo en ustedes. La verdad evangélica no ha alcanzado su meta si ésta no produce compasión. Nosotros no podemos decir que el Evangelio está llegando al corazón de los hombres si este mensaje no está arropado de compasión, no está arropado del amor. El objetivo de Pablo era llevarles al arrepentimiento, no asustarles. Cuando reprendes, cuando exhortas, cuando le hablas a alguien, es con la finalidad de que vean que lo que están haciendo está mal. Cuando nosotros como creyentes nos oponemos a lo inclusivo, a lo pluralista, cuando nosotros nos oponemos a lo que el mundo abraza, nosotros nos oponemos, hermanos, no porque seamos mejores que el mundo, no porque creamos que nosotros somos los intocables, no, nos oponemos porque eso que el mundo está abrazando no es correcto. El cristianismo se opone al aborto. ¿Por qué? Porque lo que hay en el vientre de una mujer es vida, no una cosa o un objeto. Lo que hay en el vientre de una mujer es vida. Tenga una semana, tenga 2 semanas o 3 semanas, es vida. Y nos oponemos a lo que el hombre legaliza en el mundo. Aún así, debemos hacerlo con compasión, con amor. Usted no ha visto a los cristianos salir a las calles sin armas. Ustedes no han visto a los cristianos, hermanos, que van a las calles a marchar en contra del Estado, no. Nosotros vamos a la guerra por medio de la predicación. Nosotros vamos a la guerra por medio de la oración. Y vamos porque estamos siendo respaldados por Dios. No para asustar a las personas. La cuarta razón
o paso para reconocer a una persona es por su manera de hablar. Versículo 10. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. ¿Cómo vas a decir esto de Pablo? Hermanos, qué mentirosos son estas personas. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Conocimiento no le faltaba. Capacidades tenía de sobra. Este hombre, él fue preparado, hermano. Quizás se estaba refiriendo a la oratoria. Pablo tenía poca oratoria y retórica. Estas cosas son las que valora el mundo. Estas cosas son las que valoran la cultura. Hoy día la cultura valora un título. Hoy día la cultura valora posiciones, dinero. Pablo había dejado todo esto. Él dice que todas estas cosas las colocaba a un lado por amor a Cristo, para predicar a Cristo. Y él predicaba a Cristo de una forma sencilla, de una forma clara, con poder, de forma apasionada. Lo que Pablo pretendía, hermanos, cuando él hablaba, cuando predicaba, era atornillar la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Pablo pretendía agarrar un cuchillo y abrir el corazón de los hombres y colocar allí lo que Dios había colocado en su corazón. Pablo no pretende hacer una guerra con ellos. Pablo no pretende ser duros o toscos con ellos, hermanos. Muchas veces nuestros padres, si realmente nos aman, ellos deben disciplinarnos, deben hablarnos duro, de forma tosca, deben corregirnos. Pero ¿sabes? Cuando hacen eso, lo hacen por amor. Lo hacen, hermanos, para prepararnos, para enseñarnos cómo es la vida. Alguien me decía a mí, Gilbert, si tu mamá no te fuera criado en el Evangelio, yo no sé qué fueras tú. Yo le digo a él siempre, fuera peor de lo que te imaginas, seguro. Hermanos, el Evangelio es el único que hace diferente a los hombres. Y es por eso que cuando tengamos la oportunidad dentro de algunas semanas de estar con los niños, no desperdiciemos el tiempo, porque esos niños el día de mañana van a ser adolescentes y luego pasarán a ser jóvenes. Y si esos niños el día de mañana toman un mal camino, si esos niños el día de mañana toman un camino diferente al camino del Evangelio, no será porque nosotros no hemos usado todos nuestros recursos para ayudarles. Ha sido porque ellos han omitido la verdad del Evangelio de Cristo. Pero mientras nosotros podamos, seguimos preparándonos para hablarles a ellos estas verdades. Y por último, está por su integridad. Versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. Él está diciendo allí, lo que yo he prometido, lo voy a cumplir. Si yo he dicho que voy a ir, voy a ir. Si yo he dicho que yo voy a hacer esto, lo voy a hacer. Hermanos, esto muestra cómo el liderazgo debe ser íntegro. Te habla acerca, nuevamente, del compromiso. Pablo aquí no le está echando la culpa a otros, hermanos. Pablo, en el verso 11, es un hombre muy claro y él dice, tenga en cuenta a tal persona. Quizás haya sido uno o varios. Él está diciendo, tenga en cuenta lo siguiente, que lo que somos en carta, lo que le he escrito, la forma en que he escrito, yo cuando esté allí también lo voy a hacer. ¿Sabes lo que pasa con algunos de nuestros padres? Claro, no ocurría en el caso de nosotros, o en casa, eso no ocurría. Pero algunos de los padres dicen, cuando llegue a casa hablamos. Y llegan a casa y no hablan. Cuando llegas a casa me la pagas. Ni se acuerdan. Yo cuando estaba pequeño, yo decía, pero ¿por qué eso mismo no ocurre en mi casa? Mi mamá decía, cuando llegues a casa me la pagas. Y yo que se lo olvide, que se lo olvide. No se lo olvidaba. Había que pagarla.
lo que prometió el apóstol Pablo, Él lo iba a cumplir. Él advirtió a los rebeldes de Corintio que no subestimaran su capacidad y su disposición de lidiar con ellos con dureza. Si ustedes lo que quieren es que yo sea tosco, sea brusco y sea duro con ustedes, entonces yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer por amor a ustedes. ¿Qué nos enseña este sermón el día de hoy? Dos cosas, hermanos, que quiero que no olvidemos. En primer lugar, recordamos que nuestras armas han sido diseñadas por Dios para que las usemos. Dios las ha diseñado, pero tú y yo debemos usarlas. Oremos, prediquemos, hagamos nuestro culto familiar. En segundo lugar, aprendemos que la autoridad dada por Dios es para proteger al pueblo de Dios. La autoridad que un hombre, un esposo tiene en Cristo es para proteger a su esposa y a sus hijos. No es para ser machista. La autoridad que tiene un pastor en una iglesia no es para decir yo soy el pastor y se hace lo que yo digo. La autoridad que tiene un pastor en una iglesia es para proteger a las ovejas de Cristo. La autoridad que tiene un gobierno no es para hacerse rico. La autoridad que tiene un gobierno es para servir a un pueblo. La autoridad que tiene un jefe sobre sus empleados no es para mostrar cuán adinerado es él o cuánto poder tiene él. No, sino es para guiar a los suyos. La autoridad de Cristo, hermano, su autoridad es una muestra clara de cómo debe ser nuestra autoridad sacrificial en la cruz. Nosotros debemos estar dispuestos a ir a la cruz, a morir, a padecer, para que otros sean beneficiados. Y es lo que Pablo está diciendo. La autoridad que voy a usar es para ayudarlos a ustedes. Así que cuando usemos nuestra autoridad, recuerda, esa autoridad debe ser usada para el bienestar de todos los demás. Concluimos que no se trata de una defensa literal, sino de la experiencia tenida a través de la palabra vivida. No solo nosotros, como decía alguien ayer, eduquemos nuestras mentes, sino también alimentemos nuestro corazón.